¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13 desde nuestra sala de redacción. Hoy nos enmarcamos en la Jornada Mundial de la Juventud que acabó el 6 de agosto con un compromiso de los jóvenes para Roma en 2 años y en 4 para Sur Corea. Será la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Nos acompaña en esta ocasión Rey A. Cruz Rivera y Katia L. Raldiris, que participaron de la jornada. La pregunta que cabe en el tintero es, ¿desde cuándo se prepararon para la jornada? Pues mi grupo, mi delegación, estuvimos preparándonos alrededor del 2021, así que llevamos 2 años en esta preparación. ¿Y en el caso tuyo, Rey? En mi caso, ¿verdad? La encomienda hacia la Jornada Mundial de la Juventud surgió en una convivencia en Corozal con un pequeño grupo que se llama Sinodalitos. Hace un poco más de un año, ¿verdad? Surgió esa encomienda. Claro, la preparación entonces era antes de la jornada. Correcto. ¿Recibieron feedback de otras personas, retroalimentación de jóvenes que habían participado en alguna jornada para ver qué ustedes se iban a exponer? Pues sí, la verdad es que siempre, ¿verdad? Es bueno escuchar a otras personas, pues, que nos las den sus recomendaciones. En mi caso ya yo había participado de una jornada. Así que ¿En cuál? Más o menos, en la JMJ de Panamá. De 2019. Panamá, perfecto. Correcto. Comparando la de Panamá y la de Lisboa, ¿qué me puede decir? Wow. Hay una gran diferencia de Sí, los participantes. Definitivamente. No sé si Katia piensa lo mismo, pero para mí fue totalmente diferente. ¿En qué sentido? Bueno, ¿verdad? Ya que la JMJ 2019 hubo mucha representación latinoamericana. Sí, cierto es. Ya pues el cruzar el charco, como uno le dice, a Europa, pues uno se encuentra con una cultura totalmente distinta, idiomas diferentes, con muchos más jóvenes, ¿verdad? Que quizás uno no se haya encontrado en la JMJ de Panamá. Y fue algo sumamente distinto. O sea, no se pueden comparar una con la otra. El contraste de Panamá y de Portugal era bien marcado por la estructura, por los edificios y también por las personas, porque hubo más participación de jóvenes de Europa que de Latinoamérica, aunque hubo una representación bien alta. Katia, explícanos entonces, ¿esta es tu primera jornada? No, yo también tuve la dicha de participar en Panamá en el 2019, pero eso sí, es la primera vez que participo con una delegación puertorriqueña. Para Panamá, pues fui con una delegación de Virginia, ya que tenía 15 años, que yo lo pienso ahora y digo, ¿cómo yo me tiré esa loquera a los 15? Pero tenía 15 años, así que fui con mi tía a una delegación de Virginia y esta sería la primera vez que lo hago con un grupo puertorriqueño. ¿Cuántos jóvenes estuvieron en el grupo de ustedes? En mi grupo, 36. ¿En tu grupo? En mi grupo éramos un grupo pequeño de 17 personas. Ah, más close. ¿Y dónde se quedaron? ¿En hoteles o tuvieron la dicha de estar con personas dentro de escuelas o coliseos que se sacaron para ese sentido? Pues mira, mi experiencia como tal en esta jornada fue también diferente en ese aspecto porque estuvimos quedándonos en hoteles. Pero, ¿verdad? Eso no quita. Es sinónimo de que haya sido comodidad o ¿verdad? Haya sido como que un viaje vacacional. Pero la vigilia. La vigilia estábamos todos juntos. Ahí estábamos todos juntos en un terreno muy grande. Sí. Así que ahí no había ese espacio de quizás decir que estábamos en un hotel 5 estrellas, sino que estábamos todos juntos, ¿verdad? Y para llegar a los lugares donde habían los encuentros, ¿había que caminar mucho? ¿Había transportación? ¿Cómo hicieron? Bueno, Katia, te voy a dejar ahí para que... Bueno, a diferencia de Rey, nosotros las primeras partes del viaje nos estuvimos quedando en hoteles, pero ya en lo que es prejornada nos quedamos en casas acogedoras y en la Jornada Mundial de la Juventud nos quedamos en una escuela. Ok, háblame primero de la casa acogedora. Explícanos a qué te refieres. Casas acogedoras son familias que abren sus hogares para recibir a los peregrinos que llegan de distintas partes del mundo.
Así que a nosotros, en mi caso, yo me quedé junto con otra peregrina de mi delegación en casa de una señora un poquito mayor, bien chulita ella, que básicamente se desvivía porque nosotros tuviésemos las comodidades. Ellos no tenían muchos recursos porque nos quedamos en Tobim, que es un sector en Coimbra que no es, ¿verdad? Es de muy bajos recursos o de bajos recursos. Y realmente como que ellos ver cómo se desvivían para que nosotros pudiésemos tener una buena experiencia, pues era bien conmovedor. ¿Y en la escuela? En la escuela éramos 500 peregrinos. No tan y los solo- botaban, los sacaban, les decían, se tienen que ir y regresen por la noche. Básicamente, sí. Éramos 500 peregrinos. A las 9 de la mañana cerraban la escuela, así que tú te tenías que levantar a las 6 para bañarte, prepararte, porque pues las duchas son 500 peregrinos Sí. y se están usando constantemente. Claro, y las duchas en algunos lugares eran abiertas, tampoco había mucha privacidad, porque en las escuelas básicamente quienes usan las duchas son los atletas. Exacto, nosotros nos quedamos en una escuela básica, una escuela elemental, y eso, habían duchas afuera para acomodar, ¿verdad?, a la cantidad de Sí. peregrinos que éramos, pero la escuela también contaba con duchas adentro, y también la escuela tenía un coliseo, como a unos 8 minutos caminando, que ahí también habían duchas interiores para que te pudieses bañar. Bueno, ¿qué truco hacías? ¿Te levantabas más temprano para agarrar el baño o esperabas para lo último y se te complicaba? Pues fíjate, si te levantabas temprano se te complicaba. Si te bañabas un poquito ya a las 8:30, las duchas ya se están, ¿verdad? Pues se están vaciando. Así que mientras más tardecito te bañabas, más chance tenías de entrar y salir rápido. Claro, y entonces en el caso de Rey, hotel fue mucho más fácil entonces en ese sentido. Sí, en ese sentido, pues, tuvimos esa parte pues, un poquito más cómoda, pero aún así nos quedamos a veces distantes en el caso, ¿verdad?, de la Sí. semana de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cuánto tiempo antes fueron? Nosotros llegamos el 20 de julio. El 20. Estamos 20 de hablando julio. una semana y media más antes. Exacto. En eso, pues, estuvimos, ¿verdad?, preparándonos, porque normalmente, ¿verdad?, los peregrinos que van hacia la JMJ, pues, tienen una prejornada Sí. en diferentes aspectos. Nosotros, pues, tuvimos una peregrinación bastante mariana, porque visitamos diferentes santuarios marianos a través de España, Francia y Portugal, que, ¿verdad?, tuvimos esa dicha de poder prepararnos junto a nuestra madre para, ¿verdad?, esa encomienda esa invitación que nos ha hecho el Papa en la Claro. JMJ. Hubo que caminar entonces en algunos momentos. Sí, definitivamente. En esa vigilia, que el campo era extremadamente grande, Es correcto. ¿cómo hicieron para llegar? Pues mira, en mi caso, ¿verdad? Tuvimos la dicha de que pues la transportación que teníamos nos pudo dejar bastante cerca Bastante cerca. del espacio que nos correspondía. Tuvimos que caminar alrededor de 20 a 25 minutos. Pero hay personas que tuvieron que caminar horas Es para correcto. poder llegar, porque en algún momento se cerraron las calles, Sí. no había acceso, y entonces si le tocaba muy cerca también de la tarima, pues entonces se iba a complicar un poco porque había que caminar bastante. Sí, correcto. Katia, cuéntanos entonces, en tu caso, Pues ¿cómo? yo fui de esas peregrinas. Ah. Disculpa la interrupción, pero sí fui de esas peregrinas. Nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Pues la transportación nos pudo llevar hasta recoger el kit de alimentación, si acaso unos 10 minutitos más, porque ya pues las calles habían cerrado. Entonces nos dijeron como que mira, realmente hasta aquí es que los podemos dejar. Y nosotros nos bajamos y empezamos a caminar. y caminar, y caminar. Estuvimos alrededor de una hora y media, o un poquito más. Ya verdad es que entre la calor, la gente, tú como que perdías Sí. la noción del tiempo. Y pues lo que restaba era rezar, rezar para que el camino fuese más ameno. En mi caso, que era la subcoordinadora de la delegación, Ujú. rezar para que los muchachos estuviesen bien. Eran las 3 de la tarde, así que era la coronilla de la Divina Misericordia, que ahí uno implora misericordia no tan solo para uno, y que, ¿verdad? Uno, lo que yo me pasaba repitiendo era, Señor, dame fuerzas, porque por mis propios méritos no puedo. Claro. Y pues así ahí sí sentí como que era un peregrinaje ya, la parte que es sacrificada, ¿verdad? Pues del peregrinaje, que siempre es parte de. Sabemos que hay varias actividades que se programan para asistir, pero hay muchísimas otras actividades dentro de Lisboa en esta Jornada Mundial de la Juventud que posiblemente no pudieron accesar.
por ejemplo, fueron al Parque Cristonautas. Yo sí pude ir, eso fue... Yo no pude. Te perdiste todos los conciertos que hubo en el Parque Cristonautas. Hubo mucho. Y entonces en distintos lugares había actividades, había catequesis, había encuentros. Y en el Parque del Perdón también fueron. Sí, ahí tuvimos la oportunidad de ir. Sí. Excelente. Cuéntenos algo espiritual que hayan sentido en toda esta Jornada Mundial de la Juventud. Cada uno tiene su historia. Empezamos contigo, Rey. Bueno, creo que, ¿verdad? Para quizás dar un resumen, porque Sí. fueron tantas vivencias durante toda esa peregrinación, pero creo que dos momentos muy importantes para mí en esta JMJ fueron el estar en el Santuario de Lourdes, que es en Lourdes, Francia, Sí. y el ver, ¿verdad? Esa alegría de esos voluntarios que llevaban a los enfermos, ¿verdad? Esa procesión y el rosario en la noche, pues el ver esa alegría y ver que todavía hay esperanza en Sí. que cuidemos a nuestros abuelos, a nuestras El Papa lo dijo y lo recalcó nuevamente, el asunto de nuestros viejos. Correcto. En el caso tuyo, Katy, me dijo dos, ya mencionó uno, ¿el segundo? Correcto. El segundo, pues puedo decir, ¿verdad?, que fue una experiencia maravillosa. Lo tengo que decir porque para mí fue algo que me impactó, que fue muy importante. Fue el tener la oportunidad de ser el abanderado de Puerto Rico en la bienvenida al Papa el 3 de agosto. Creo que para mí, ¿verdad?, el representar a mi país, y no tan solo a los peregrinos que estaban allí, sino representar a mi país, a mi pueblo de Sí. Salinas, que estaban allí representados, fue una experiencia única. Aquí lo transmitimos y era un momento extremadamente emocionante. Nosotros estábamos allá también en la jornada en distintos puntos, desde el centro de prensa, pero también en el escenario. Y en el canal de la familia presentábamos muchas veces la bandera de Puerto Rico, porque era como, ¿dónde está la bandera para colocarla? Había una cámara solo para eso, buscar banderas y buscar peregrinos. En el caso tuyo, Katia, cuéntanos algo espiritual que haya presenciado en tu participación de la jornada. Pues para mí es como que un top 3. Lourdes, comparto el sentimiento de Rey. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Lourdes, Francia, y estar allí fue como recibir un abrazo de mamá, como recibir un abrazo de María, en preparación para lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, porque ellos ya tenían un calendario para aquellos peregrinos, ¿verdad?, que iban llegando al santuario, poder comulgar dentro de la gruta, poder compartir con otros jóvenes, pero sobre todo vivir esa fe en comunidad con otros peregrinos, pues fue excelente y una antelación a lo que sería la Jornada Mundial de la Juventud. En segundo lugar, el Vía Crucis. El Vía Crucis de este año fue tan emotivo y diría yo tan cercano al joven de hoy, o sea, era como, no sé si compartes el mismo sentimiento, que era como una caricia desde la cruz. Es como que la mejor manera en la que lo puedo describir, porque es que tocaban tantas realidades del joven hoy en día que era imposible no conmoverse. Y en tercer lugar, la vigilia. Los televidentes del Canal 13 saben que ese día en particular fue un día extremadamente emocionante, incluso para nuestro equipo de transmisión. Sí, definitivamente el Vía Crucis, como diríamos nosotros, se la comió, o sea, brutal. Entonces, en tercer lugar, la vigilia. La vigilia siempre es emocionante. Claro, el camino para llegar fue arduo. Sí. El lugar donde nos estábamos quedando pues era arduo también, era mucho polvorín, había unos problemas de respiración, pero ¿verdad? Pues le comprendo. Exacto, era como que también era uno que no era asmático, ¿verdad? Pues era como que cuando respirabas por el polvorín era muy pesado, pero yo creo que al final del día, cuando tú ves a esa hostia consagrada y el Papa también te está hablando y toda esa serie de cosas, tú dices, por esto es que yo estoy aquí. Sobre todo el silencio de 1.5 millones de jóvenes. Aquí también lo vivimos. De 1.5 millones de jóvenes, eso es algo que impresionante. conmueve. Bueno, y ese número fue los que participaron en el campo, pero los datos son que hubo cerca de 500.000 de personas que se colocaron en distintos lugares fuera de este campo porque no cabían. O sea, no cabían 2 millones de personas allí, así que los datos que han ido suministrando, hubo 500.000 de personas que se quedaron bastante cerca del lugar, pero no pudieron entrar.
Así que podemos hablar de 2 millones. Katia, gracias por estar con nosotros, al igual que Rey, por comentarnos sobre este particular en esta Jornada Mundial de la Juventud, que cada uno tiene su experiencia propia, cada uno fue buscando algo, muchos recibieron lo que estaban buscando, otros el Señor les habló como 3 o 4 veces que ya no siga preguntando qué es lo que quiere el Señor, pero así que los seres humanos somos así, a veces queremos reconfirmaciones. Continuamos con más de Noticias 13, al regreso de la pausa tenemos más jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR. De regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Hoy un programa muy especial sobre la Jornada Mundial de la Juventud de peregrinos de Puerto Rico que participaron en esta actividad del 1 al 6 de agosto. Muchos de ellos participaron desde antes en la jornada de las diócesis y otros mucho antes que participaron en distintos lugares. Nos acompaña en esta ocasión Nelmari Pagán de la diócesis de Mayagüez y Berenit Colón de la diócesis de Arecibo. Me imagino que fueron buscando algo. ¿Para qué fueron a la jornada? Para la jornada, por lo menos yo fui a buscar ese encuentro con Dios. Más bien fue una experiencia súper grata. Fue para escuchar lo que Dios me tenía que decir a mí y no yo pedirle a Él. ¿Y encontró lo que buscaba? Definitivamente sí. En el caso suyo, Berenit. Pues bueno, yo fui buscando, igualmente que mi compañera, buscando un encuentro, buscando a Dios, punto. Buscar esta conexión también con otros jóvenes, un rostro nuevo, y efectivamente sí, en la jornada Jesús estaba en cada esquina, en cada rostro, en cada encuentro, en cada mensaje, en cada catequesis. Jesús mostró su rostro en los mensajes del Papa, en todo, de verdad. ¿Pudieron participar en todo lo que tenían programado o hubo algunas de las actividades que por logística de tiempo no pudieron llegar? Pues por lo menos en mi diócesis logramos cumplir con todos los eventos mayores. Hubieron siempre cambios de planes, sí. Hubieron catequesis que no logramos llegar, pero se logró y se vivió y logramos cumplir con todo lo requerido, pues lo logramos alcanzar. ¿Cuántos fueron de Arecibo? De mi delegación fueron 45, pero de la diócesis eran muchos más. Muchos más. En el caso suyo, de Mayagüez, Nelmari. Bueno, nosotros cumplimos con todo lo requerido, ¿verdad? Que estaba planeado. Esa agenda estaba llena. Demasiado, mucho. Y fuimos 45 de nuestra delegación, pero también de la diócesis de Mayagüez también fueron muchos más. ¿Era lo que esperaban? ¿Participaron en otra jornada mundial de la juventud o esta era la primera jornada que participaron? Para mí esta fue la primera jornada. Quería participar en Panamá, sí. Pero pues no se pudo dar, pero con el favor de Dios. Todos al tiempo del Señor, no. Panamá no estaba en agenda, era Lisboa. En el caso suyo. Es mi primera jornada también y pues sí, cumplió y sobrepasó también mis expectativas. Esta jornada no fue, yo iba con una idea, pero sobrepasó mis expectativas. Claro, porque a veces uno tiene en la mente que van a pasar cosas o que uno espera que pase o sencillamente como hay un calendario tan apretado, pero el Señor cambia todo y la celebración interna de uno, el Señor nos la hace saber a nosotros. En el caso de ustedes, ¿hotel o escuela, coliseo, cómo hicieron? En el caso de la diócesis de Mayagüez, fueron hoteles. Fue todo hotel. Sí, igualmente con la diócesis de Arecibo. Por lo menos nuestra delegación fue hotel. ¿Y le han contado de las experiencias durmiendo en escuelas, en colegios? Sí, nos contaron de las experiencias y todas son diversas, todas cambian, todas fueron únicas, pero solamente digo que agradezco mucho haberme quedado en hotel también, como que sí. Las experiencias en lo que fueron casas acogedoras y lugares, hospederías acogedoras, fue un poquito complicado también. Cuando los jóvenes de sus distintas parroquias le preguntan sobre la experiencia, ¿qué ustedes les dicen de haber participado de la jornada? Que fue pues una experiencia extraordinaria, que les recomiendo, les digo que para la próxima se apunten y que
que es una experiencia que van a tener, además de un encuentro con Dios, pues encuentro con diferentes personas del mundo y pues ese compartir y esa unidad que no se iguala con ninguna. Claro, y los idiomas, ¿cómo manejaron? ¿Tuvieron cerca de otros peregrinos de otra lengua? Sí, nosotros nos encontramos, por lo menos con España nos encontramos miles, pero Pero, España es español. pero eso es más fácil. Eso Pero es más fácil. nos encontramos muchos italianos, portugueses, pero literalmente en la jornada la barrera del lenguaje no se sintió. Se rompe. Nos entendíamos perfectamente sin importar que fuera italiano, polaco, ruso, lo que fuesen, siempre nos entendíamos. Cada uno fue buscando algo, cada uno quiere tener una experiencia, muchas veces de confirmación. Algunos tienen dudas si han recibido el llamado para ser religiosos o religiosas. En el caso de ustedes, ¿qué buscaban? ¿Confirmación de algo o sencillamente participar en la jornada para ver qué pasaba? Confirmación de que él estaba ahí y que estaba, pues... Que no es un mito, que Dios no es un mito. Que Dios no es un mito, que estaba presente en mi vida y pues esa confirmación de que estaba conmigo. ¿Lo confirmó usted también? Yo confirmé también mi vocación, como que a lo que yo quería, a lo que yo también buscaba, como que este espacio de Dios que tú quieres de mí, que buscas de mí en esta vida, pues sí se confirmó en la jornada. Fue como que logro confirmar lo que Dios quiere para mí y pues ese encuentro y ese rostro verdadero de Cristo. ¿Alguno de los jóvenes que participaron con ustedes fue buscando confirmación para ser religioso o religiosa o todos confirman que son laicos? Dentro de mi delegación, pues no estoy 100% segura, pero sí tengo amistades que fueron con otras delegaciones que sí. La jornada fue un constante, como le dicen, galletas por aquí y por acá. Bueno, eso. Sobre la vocación, sobre yo quiero esto, pero tú me pides esto, y un tirijala, pero yo creo que fue puerta y oportunidad para lograrse abrir los oídos y escuchar que Dios quiere de nosotros. Cuando el Papa dijo que el Señor nos llamaba por nuestro nombre y que nos recibía tal y como éramos, que no necesitaba que fuésemos una pantalla, ¿cómo tomaron esa expresión del Papa? Bueno, esa expresión del Papa fue muy chocante para mí. Fue como que unas palabras que no voy a poder olvidar. Y eso. ¿Y en el caso suyo? Fue... bueno, yo creo que todos los mensajes del Papa tuvieron su choque conmigo, pero en específico es el que te dijera, a Dios no le importa el maquillaje que tengas, Él te mira tal y como tú eres. Fue como que hermoso, a mí me abrió los ojos. Fue como que deja de, él, por más que tú fequees, por más que tú creas que Él no te está haciendo caso, que no te ve como tú eres, Él te está viendo tal y como tú eres, el alma limpia como tú eres. Y finalizo con ustedes preguntando también de otras expresiones del Papa Francisco que hizo, que la iglesia no es aduana, que no rechaza, que no es como aduana que rechaza si entras o no entras a un lugar. En el caso de la iglesia está todo el mundo bienvenido. ¿Cómo ustedes acogen esto? ¿Cómo coge a su parroquia también en particular? Un autoanálisis. Bueno, que no debemos, ¿verdad?, rechazar a nadie, que todos están invitados, que no se deben sentir como afuera, que debemos ser ese centro de apoyo para todos esos jóvenes que necesitan y que quieren seguir adelante. Así mismo, para mí ese mensaje también del Papa fue abrir unas puertas, porque dentro de la comunidad de las iglesias tendemos a cerrarnos a las personas diferentes, y fue como que decir, ahora sí, eres parte de nosotros, no nos rechacemos, no nos juzguemos, si nos miramos de arriba abajo, que sea para levantarnos los unos a los otros, y que no sea para juzgarnos, que sea para acogernos, para abrazarnos. La iglesia es para todos. Y nos debemos aplicar, ¿verdad?, ese mensaje también, porque a veces, aunque nosotros pensamos que la iglesia no es aduana, nos comportamos como un oficial de aduana y rechazamos, ¿verdad? Ese llamado también que lo hace el Papa Francisco a través de su mensaje. Fueron discursos bien sencillos, contundentes, y a su vez se salió del libreto. Estamos hablando que hubo como una línea de introducción, de exhortación a los jóvenes para que sigan haciendo libros en la diócesis. Gracias a las dos por estar con nosotros. Esperamos que esta experiencia continúe, ustedes transmitiéndola a los jóvenes de las distintas parroquias y diócesis que ustedes pertenecen, para que asistan a la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Claro que sí.
Amigos, hacemos una pausa. Cuando regresemos, más información aquí en Noticias 13. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR. De regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Continuamos conversando con jóvenes que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. En esta ocasión nos acompaña Delmalis González y Brida Sayas. Ambas son de la diócesis de Caguas y nos van a contar su experiencia. Comenzamos contigo, Delmalis. Cuéntanos tu historia de la jornada. Pues la experiencia de la jornada es de bendición, definitivamente, un regalo de Dios. En mi caso tuve la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá como joven y esta vez recibo el llamado de ir a Lisboa, Portugal como líder, ¿verdad? Y animadora de una comunidad de vida perteneciente a la delegación de la diócesis de Caguas. Así que fue buscar el propósito en medio de ese llamado y sobre todo sentir el amor de Dios en cada detalle. ¿Sintió el amor de Dios en cada detalle en la jornada? Claro que sí, desde el año y medio de preparación antes pude sentir la misericordia y la gracia de Dios en cada cosa, en cada preparación, en cada sonrisa y en todo lo que tenía que ver con el proceso. ¿Es la primera jornada o la segunda? La segunda que yo vivo. Sí. En el caso suyo, Brida, ¿la primera o la segunda? La primera. La primera. Entonces, la emoción es más todavía, Sí, porque esa primera muchísimo queda en más. la mente de las personas. Cuéntanos tu Correcto. experiencia. Pues mira, esta era mi primera vez, al igual que Delmalis, fui llamada a ser sublíder de una comunidad, así que se vio desde un punto de vista distinto, porque era líder, pero era mi primera vez asistiendo a una jornada. Así que fue una experiencia distinta, pero digo que de mucha bendición y de muchos frutos. Así que la disfruté mucho. Era lo que sucedió, era lo que esperaba. Sí y no. Pues cuéntame. Sí esperaba encontrarme con Dios viendo a la gente y mirando el rostro de las personas y ver a Jesús, pero tampoco me esperaba tanta gente. Si nos decían, iba a ser mucha gente, Sí. pero era un mar de gente, era una cosa inmensa. Claro, en esa vigilia y en esa misa de envío, la cantidad de personas sobrepasó el 1.5 millones. Aumentar un poco más porque hubo 500.000 de personas que contabilizó la seguridad de Portugal a los alrededores de los lugares oficiales. Así que hubo mucha gente. Mucha gente. En el caso de ustedes, ¿participaron en la jornada en casas de acogida, en escuelas o colegios o en hoteles? Pues nosotros en la semana de la jornada estuvimos en hotel. Sí tuvimos una experiencia de diócesis previo a donde nos quedamos en un centro. ¿Y cómo fue esa experiencia en el centro? Pues éramos como 45 niñas que nos estábamos quedando en un mismo piso, pero no es algo que no hayamos vivido antes, Sí. así que fue Lo bastante vivieron. fácil acostumbrarse. En el caso suyo, González. Pues fue una experiencia enriquecedora en el sentido de que sentimos también la acogida de la diócesis desde el comienzo. Fue bien bonito ver cómo literalmente nos sirvieron un banquete para recibirnos, un banquete en cuanto a la comida, pero también un banquete de amor, de servicio y disposición a hacernos sentir como en casa. Así que yo creo que eso es bien importante porque a pesar de estar al otro lado del mundo, pudimos sentir cómo esas personas se prepararon para recibirnos y para demostrarnos también el amor de Dios. Claro, las personas esperaban esta jornada, hubo un retraso de un año, así que había las expectativas eran altas. En cuanto a la seguridad, en cuanto a los lugares escogidos, ¿qué les pareció? La realidad del caso es que había muchas personas, como bien mencionaba Brida, un mar de gente, así que quizás no esperaban de por sí que el número sobrepasara la Sí. expectativa, pero a pesar de eso entiendo que todo se pudo manejar y que como iglesia joven pues pudimos encontrar un lugar para todos, como bien menciona el Papa. En la iglesia hay espacio para todos, así que eso se vivió allí, de una manera u otra, todos pudimos estar y escuchar el mensaje de Dios a través de él. ¿Y Brida? Pues realmente yo entiendo que sí. Sí, al principio cuando uno va entrando, que se ve tanta gente, uno Sí, se pone sí, sí, nervioso. sí. Pero ya cuando nos íbamos acomodando a las distintas áreas, pues el espacio, todo el mundo acogía su espacio, se iba a su esquina y a la misma vez era una experiencia que se vivía como delegación, pero una experiencia que uno estaba viviendo con gente de todas partes del mundo. Claro, una mezcla de países, una mezcla de lenguaje, de tal vez no tanto de rito católico. Nos quedamos en el latino, aunque hubo participación de países que se utiliza otro rito dentro de la iglesia, pero la realidad es que hubo, como todo estaba tan programado, todo salió a la hora específica, hablando de los eventos grandes de la jornada, porque hubo una serie de eventos que rodeaban la jornada, pero que no eran los eventos oficiales. Por ejemplo,
¿Participaron en catequesis? ¿Participaron en distintas misas con sus obispos? Sí, nosotros tuvimos, la misa del obispo de hecho fue en el hotel, improvisada, así que el obispo nos dio la misa en el hotel, pero sí participamos los días de catequesis, Sí. y de hecho pues de eso del Malis puedo hablar un poquito más porque ella pues estuvo liderando un grupo de catequesis. Cuéntame entonces. Pues un grupo de la delegación de la diócesis de Caguas, los Charlitos, tuvimos la oportunidad de estar a cargo de uno de los espacios de catequesis y fue enriquecedor para nosotros, ¿verdad? Pensar que íbamos a recibir y el que el Señor nos llamara para también A dar y poder, ¿verdad? Utilizarnos como instrumento, así que fue bien bonito el que a veces esperábamos solamente personas de Latinoamérica, pero también llegaban personas de Portugal, llegaban quizás personas del otro lado del mundo a escuchar lo que Dios tenía para ellos en ese día. Así que el espacio de catequesis necesario, aunque no necesariamente sea directamente, pues JMJ sí es parte de lo que vivimos para poder recibir luego el mensaje que vamos a estar escuchando. Me imagino que fueron al Parque del Perdón. Me imagino que fueron al Parque Cristonautas, ¿o no? ¿Fueron o no fueron? El cristonauta, al Por del nombre. perdón sí fuimos, Sí. que es donde estaba el área vocacional. Eso es correcto. Sí. En el caso de, por lo menos, mientras el grupo de los Charlitos estaban en lo de la catequesis, pues el resto de la delegación, luego de la catequesis, fuimos a esa área. Nosotros Excelente. pues nos enfocamos más, ahí había mucha gente tratando de confesarse, Sí. así que nosotros nos enfocamos un poquito más en la feria vocacional. Y ahí tuvimos las oportunidades de ver los distintos pabellones. Claro, nosotros lo presentamos aquí en Noticias 13 precisamente para que las personas tuviesen la oportunidad o el Parque del Perdón o el área Ujú. de las distintas delegaciones que enviaron las congregaciones católicas para conocer un poco más cómo es que hay una diversidad de opciones. ¿Les interesó alguna de ellas? Pues por ejemplo, a mí algo que me gustó mucho fue que se dividía, primero estaba dividido por jornadas. Sí. Cada área tenía su pabellón con la Sí. jornada y entiendo que fue en la de Cracovia, había un área que era del UCAT y estaban de hecho dando un libro que es de los nuevos y pues tuvimos la oportunidad de adquirir el libro y lo más que me gustó fue que uno coge el libro, lo lee, lo revisa y es parte de la edición del libro. Así que Excelente. fue algo muy enriquecedor y poder tener el libro y saber que uno va a formar parte de si actúa, pues es algo muy cool. Pues en el Parque de Cristonautas hubo una diversidad de conciertos prácticamente todos los días, en los primeros 4 días, y la participación que hubo de jóvenes fue una que no se esperaban, porque hubo participación de muchos artistas católicos, conocidos y no tan conocidos, y a su vez también utilizando la realidad virtual y el uso del croma y toda esta tecnología para entonces meternos un poco en los evangelios y conocer un poco más de la iglesia. Entonces, si algún joven que todavía está dudoso de que si puede o no participar para la próxima jornada que va a ser en Sur Corea, ¿qué ustedes les pueden decir? En primer lugar, decirles que cuando Dios te llama, Él va a hacer lo posible para que tú respondas un hágase sin condición, dispuesto como lo hizo María, que Él capacita en el proceso, que Él abre caminos y que si a veces el miedo es económico, o a veces es el idioma, o a veces es la cultura en sí, Dios se encarga de romper barreras y de demostrarnos que cuando el amor es el centro de todo, lo demás se hace posible. Así que no pierdan la fe y que si sienten ese llamado, trabajen para poder estar ahí y sobre todo se encomienden a Dios. Brida, cuéntanos, ¿qué le dice usted a los jóvenes? Después de mi primera experiencia, ¿verdad? Porque mencionamos antes que era mi primera experiencia, Sí. yo digo que sí, que se tiren. Que el Papa nos decía que amar es una misión y que nuestra misión es llegar a donde sea que Él nos llame. Así que si la jornada es a la misión que queremos llegar, pues hay que amar mucho y trabajar mucho para eso. Y esa vigilia, la experiencia, ¿durmieron, me imagino, en vigilia o no? Sí, estuvimos en la vigilia, nosotros éramos de una sección que estaba bastante llena, y al igual que todas. Estábamos cerca de un pasillo, el Papa no pasó por esa área porque estuvo muy concurrida, había Sí. muchos jóvenes en los pasillos. Fue una experiencia muy bonita porque cuando yo hablaba de la vigilia, era un espacio donde uno, no importa qué, cuando el Papa llegó, todo el mundo hizo silencio. Y a pesar de que hubo 1.5 millones de personas, inclusive más, ese espacio se dio de respeto, esa exposición, hubo amor, tú veías a la gente arrodillada y ver 1.5 millones de personas arrodilladas es algo realmente Y ese impresionante. silencio, el silencio que el Papa Francisco nos pidió. Pues el silencio se vio literal y yo entiendo y espero que se vea en este proceso post jornada, que es cuando empieza realmente nuestra jornada. ¿Del Malis?
Un silencio solemne. Para escuchar la voz de Dios es necesario hacer silencio, y no solo silencio físico, ¿verdad? Sino también silencio en nuestra mente y en nuestro corazón. Y realmente se percibía cómo estábamos todas esas personas, sobre todo jóvenes, dispuestos a escuchar la voz de Dios y dispuestos a sentir todo lo que Él nos quería hacer sentir, no solo en esa noche, sino en todo lo que permitió que se preparara para cada uno de nosotros. Bueno, me imagino entonces que ustedes van a continuar en esta presentación a los distintos jóvenes de sus distintas parroquias y diócesis para que se animen, ¿verdad?, a participar, tengan una experiencia. Tal vez lo que está esperando ese joven es que le den el empujón y además prepararse a tiempo. Hay 4 años de preparación. Sabemos que en muchas ocasiones hay que vender mucho bacalaíto, alcapurria, hacer recogidos, rifa, todo eso para poder lograr, porque no todo el mundo puede sacar lo que cuesta una jornada. ¿Les costó mucho esta jornada a ustedes? En lo personal me costó mucho, Sí. en el sentido de que en este caso, ¿verdad? Como fui como líder, pues lo costeé todo por mi parte. Sí. En mi caso, la parroquia costeó el viaje de las otras peregrinas que tuvieron la oportunidad de ir auspiciados por ellas. Pero la realidad del caso es que cada esfuerzo me recordaba que estaba acercándome a tener un encuentro con Jesús. Así que eso hace el camino mucho más llevadero y hace encontrar propósito aún en medio de las pruebas y de las dificultades. ¿Que es cuesta arriba? Pues sí, pero como iglesia joven estamos llamados precisamente a esforzarnos, a pararnos del sofá, a ponernos los tenis y salir a la calle, ¿verdad? A evangelizar y a buscar el amor de Dios y el mensaje que Él tiene para nosotros. Así que a pesar de la dificultad, es posible. Bueno, yo les puedo decir, no me quiso decir el costo, pero el costo es alto, porque conlleva muchas veces no solo el vuelo, sino también la participación como peregrino, y a su vez el hotel o donde ustedes se van a quedar, siempre uno cuesta, y además la comida, que aunque parte de la comida está dentro del paquete del peregrino, pero me imagino en el caso de ustedes comieron lo mismo todos los días. Pues, Porque hay casos de peregrinos que lo que le quedaba cerca de las comidas era lo mismo todos los días. Y creo que había 2 o 3 opciones. Pues nosotros tuvimos la gracia, digo yo, ¿verdad? La bendición de haber estado cerca de un centro comercial. Así que ahí habían opciones para comer. Pero sí Fuera de la lista del peregrino. No, del del menú. kit peregrino. Habían lugares del kit peregrino. Pero sí puedo decir que también los costos incluyen los días antes de la jornada. Pues nosotros nos vamos desde antes a hacer misión. Sí. Así que un proceso, y como mencionas del Mali, sí es cuesta arriba, pero vale la pena. Bueno, esperamos que continúen expresando lo que sintieron en la Jornada Mundial de la Juventud y que muchos jóvenes participen en la próxima. Sabemos que en el caso de Sudamérica, de Sur Corea, va a ser un poco más costoso también, por ser un país un poco más complicado digitalmente, pero nada, veremos a ver cómo nos vamos a preparar. Yo espero también ir a la próxima jornada. Ya estuve en Panamá físicamente, en Lisboa, vamos a ver si podemos estar también en Corea del Sur. Gracias por estar con nosotros ambas. Gracias. Amigos, hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos con esta cobertura especial Jornada Mundial de la Juventud Peregrinos de Puerto Rico. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR. ¿Qué tal, amigos? De regreso a Noticias 13 a través del canal de la familia, conversando con jóvenes que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud. En esta ocasión nos acompaña Mireika Carrasquillo y Sebastián Gómez. Así que no ajuste su televisor porque Sebastián mide 6'2", así que nos saca un poco de proporción en los tiros de cámara, pero nada. En el caso tuyo, Mireika Carrasquillo, cuéntanos un poco de la experiencia que tuviste en esta Jornada Mundial de la Juventud. Pues en esta experiencia Dios se manifestó grandemente en los pequeños detalles. En esos pequeños detalles, tales como que entrábamos los 47 al bus, los 47 al metro, cuando habían 100 personas más. También esos mensajes tan poderosos del Papa. Yo creo que el Papa Francisco conoce qué palabra puede decirnos a todos y cada uno de los jóvenes que estábamos allí, a esos jóvenes que también disfrutaron de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Es la primera jornada? Es la segunda. La segunda. ¿Cuál fue la primera? Panamá. Panamá. Comparando Panamá con Lisboa, aspectos que puedas destacar. Por lo menos en cuanto, ¿verdad? Cada jornada es una experiencia bien particular, pero en el caso de, pues,
la presencia latinoamericana en Panamá obviamente fue bien fuerte, bien marcada. Acá pues había muchos italianos, muchos españoles, así que quizás pues esa experiencia de encontrarte con latinos, de formar el bembé, Sí. pues allá era un poco más, no tan serio, pero comparado con Panamá, pues esa parte de la fiesta Lo latina. extrañó Sí. la parte de la gozadera. De la gozadera. Claro, pero entonces, cuando hablamos de la Jornada Mundial de la Juventud, tal vez en Panamá no hubo tanta participación en los momentos de los eventos grandes. En esta ocasión hubo mucha gente en los eventos grandes de la Jornada Mundial de la Juventud. Correcto, hubo aproximadamente 1.5 millones de personas, así que pues vemos, ¿verdad?, cuán poderosa es hacer una jornada mundial en Europa, ya que yo entiendo que se les facilita a ellos ir en buses, ir en trenes, comparado con América, pues que quizás no es la misma dinámica, pero sí, había mucha gente Sí. y hacía mucha calor. Bueno, los primeros días estuvo frío, pero ya los últimos días... Los últimos días, sí, lo que fue el Via Crucis, la vigilia, ese sol picaba, picaba y picaba. Sebastián, cuéntame tu historia. ¿Es la primera jornada? O... Sí, en este caso es mi primera jornada. ¿Y qué le pareció? Fue una experiencia espectacular. Yo diría que, como comparto las palabras de Mireika, el Papa Francisco es una persona de mucha sabiduría. Y para mí fue una experiencia revitalizadora, pero también energizante para poder volver a trabajar en lo que es la pastoral juvenil aquí en Puerto Rico y poder traer todas esas experiencias. Es una experiencia esperanzadora, valga la redundancia. Entonces, tan pronto llegaron a Puerto Rico, me imagino que los jóvenes que no fueron, que se la perdieron, les preguntaron cuál había sido su historia. Sí, el viernes pasado, de hecho, estuve con mi comunidad juvenil en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Humacao y estuvimos compartiendo la experiencia, los peregrinos que participamos, con los que no pudieron participar, y ellos están bien animados ya para poder participar en la próxima, que va a ser en el 2027 en Corea, pero estuvieron indagando acerca de las preguntas y estuvieron asombrados porque no creían que en un país podían haber 1.5 millones de personas. Así Reunidos, de alguna manera todos puestos allí en esa área que básicamente para las personas que desconocen no estaba preparado para eso. Es un lugar que lo fueron acondicionando para que entonces tuviesen el espacio disponible para acoger 1.5 millones de personas, que se sumaron medio millón adicionales a los alrededores porque no podían entrar. ¿Ustedes esperaban tanta gente en esta jornada? Yo no esperaba tanta gente. Realmente no, realmente yo pensé que iba a ser algo como Panamá, aunque no viví Panamá, pues por lo que pude ver que eran 800,000 personas, pensé que iba a ser lo mismo, pero cuando vi que habían muchas personas y seguían llegando en la misa de inicio, por ejemplo, que fue en un parque que tú veías para atrás y veías la carretera súper llena de gente, pues te sorprende, te sorprende. Mireika dice que sí, que ella esperaba tanta gente en la jornada. Sí, yo creo que por lo menos de lo que me han hablado y me han contado de las jornadas en Europa, sí se llenan bastante, y también yo entiendo que lo que es la vocación a la Virgen de Fátima, pues mueve mucho. ¿Fueron a Fátima? Sí, fuimos ¿Antes o después? Fuimos 2 veces. ¿Antes y después? Antes, las 2 veces fuimos antes, una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, ver tantas personas allí congregadas de cualquier país. Fue muy bonito. Y el santuario, la capilla de las apariciones, la basílica de Nuestra Señora del Rosario, hermosa, espectacular. ¿Vieron las dos, la nueva y la antigua? Sí. ¿Cuál le gustó más? A mí me gustó más la antigua. La antigua en todo su esplendor, aunque la nueva de alguna manera uno la mira y uno dice, mira, sí, qué bonita, pero cuando entras bonita también, porque es bien grande, y hacen misa periódicamente durante todo el día. Sí, nosotros por lo menos en cuanto a la celebración eucarística, pues estuvimos en una capilla, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y entonces allí pues como delegación pudimos celebrar. Pero por lo menos en mi caso me encantó mucho más la antigua. No sé a mí también. Sebastián, cuéntanos tu historia relacionada a Fátima. A mí pues tengo, ¿verdad?, emociones en cuestión a las capillas. Me gustó mucho la capilla antigua por todo el arte que tiene, porque ahí está la tumba de los videntes. Sin embargo, en la capilla moderna me gusta mucho precisamente el arte que tiene esa capilla de la Santísima Trinidad y el Jesucristo, que entiendo que el artista creó un Jesucristo que no tuviera unas facciones reconocibles, y es algo bien impresionante cuando tú te acercas y lo ves de cerca. Es bien espectacular. Es moderna, es así un poco seca y simple, pero tiene su belleza. Pero un poco seca desde afuera. Cuando uno entra, ve que no es tan así. Exacto. Lo y que esas puertas gigantescas también,
que uno no entra por ahí, uno sale por las puertas gigantescas, pero también impresiona, de alguna manera, que un humano no pueda mover esas puertas tan fuertes, tan duras que son, pero sí se pueden hacer porque se mueven rápido. En el caso de Sebastián, te pregunto, ¿durmieron en hotel o durmieron en casas de acogida, en escuela? ¿Cuál fue la experiencia relacionada a eso? Bueno, nosotros tuvimos un mix de experiencias, diría yo. Muy bien. Antes de la JMJ como tal, estuvimos quedándonos en hoteles y visitamos, ¿verdad?, varios países y varios hoteles, pero ya en la jornada comenzamos los días en la diócesis en casas acogedoras que nos recibieron. ¿Comieron bien? De verdad que sí, se come muy bueno allá, se come muy Nosotros bueno. nos tocó un taxista, una taxista, que iba a acoger a 8 personas de Centroamérica. Wow. Entonces estaba esperando y entonces nos pregunta que los puertorriqueños, en nuestro caso, comíamos en el almuerzo, en el pequeño almuerzo, esto pequeño almuerzo. Entonces el pequeño almuerzo, yo estoy hablando de arroz, habichuela, carne, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que pequeño almuerzo es el desayuno. Así que lo que le dieron a estos ciudadanos de Centroamérica cuando llegaron, me imagino que fue lo que nosotros comemos en almuerzo en vez de desayuno, pero nada, eso es parte del idioma. Cuéntanos entonces la tercera. Y la tercera, pues, ya estuvimos en una escuela, correcto. Al principio llegamos a una escuela, éramos la delegación diocesana, 46, pero ya luego se siguieron sumando otras delegaciones de otros países hasta que éramos 400 en la misma escuela. Fue una experiencia... ¿Y los baños? ¿Cómo hicieron con los baños? Pues los baños fue otra historia. Teníamos que bañarnos por tiempo, teníamos que compartir baños, no solamente con nosotros, sino con los 400 que habían. Baños abiertos. Baños abiertos, sí. Es lo más malo, pero es parte de la experiencia también. Sí. Hay que jugar cómo bañarse y todo eso. Claro. Porque no se la puede apuntar uno tampoco con ese calor, ¿verdad, Mireika? Bueno, nos tuvimos que apuntar una vez. ¿Se apuntó alguna? Honestamente. En esa noche, pues como todo nos quedaba tan distante, tuvimos que elegir entre comer o bañarnos. Ya los baños no llegábamos. Obvio. Ya los baños no llegábamos porque ellos cerraban a las 10:30. Okay. Así que decidimos comer. Y cuando llegamos, estaba cerrado el Burger King. Entonces quedaron de ninguna de las dos. Así que ninguna de las dos. Pero en el caso de nosotras las muchachas, pues las chicas siguieron indagando y nosotros estábamos en el área de comedor. Okay. Y resulta que lo que era la cobachita para limpiar, entiendo que los mapos y todo eso, tenía una ducha. Así que empezamos a rotarnos. En la ducha del área de mantenimiento. Hicimos la ducha clandestina allí y pues por lo menos nosotras para poder ahorrar el tiempo, unas entonces íbamos a la ducha clandestina y luego entonces otras íbamos a la ducha Estos son común. historias, esto hay que de alguna manera buscar las opciones para poder uno también darse un baño, porque incluso hubo que caminar mucho. En el caso de ustedes, ¿caminaron mucho para las distintas actividades? Sí, nosotros comenzamos caminando aproximadamente media hora para llegar a una estación. Tomábamos un bus, luego llegábamos a un metro. En ese metro estábamos aproximadamente 30-45 minutos. Luego entonces, pues, seguíamos tomando buses hasta que llegábamos a la parada más cercana para caminar. ¿Pero cuán lejos estaban de las actividades ustedes? Estábamos aproximadamente a 2 horas en carro, según el GPS. 2 horas en carro. 8 horas caminando. Pero eso fue que cogieron los lugares muy lejos, ¿o era lo que quedaba? Nosotros, en el caso de la delegación, nosotros nos acogimos al paquete que incluía el alojamiento. Okay. Así que la organización se los asignó. Sí, y recibimos ese último alojamiento media hora antes de llegar. Así que constantemente estuvimos recibiendo varios alojamientos. Porque se los cambiaban. No, los cambiaban, dependiendo de la capacidad y los criterios que ellos como delegación, organización tuvieran. Sebastián, ¿es el mismo caso? ¿Estaban juntos en Sí, estábamos en la misma delegación. Pues entonces no voy a repetir. Ya lo contó todo Mireika. Entonces, ¿repiten para una próxima jornada? Yo sí. ¿Como peregrino? Sí. ¿Y usted, Mireika? Hay que pensarlo. Hay que pensarlo, ¿por qué? Ya cuando el entramos costo a otra etapa, o cuando se entra en edad. Cuando se entra en edad y cuando se entra en casarse, pues quizás las experiencias cambian. Sí me gustaría volver a vivir una jornada, pero en América. Me gustó mucho, me encantó. Claro, pero se puede ir en peregrino casado, eso no... En casa, claro que sí. Sí, porque hubo varios peregrinos que eran matrimonio y fueron a participar como peregrinos
y como una experiencia de pareja también, y los que entrevistamos estaban muy entusiasmados de eso. Y la edad eso es un número, eso, claro que eso no sí. se siente, eso no se siente. Teníamos peregrinos que Yo eran... me siento de 18 todavía. Lo importante es el espíritu. Nosotros tuvimos Claro. peregrinos adultos que se vivieron esa jornada como si tuvieran 15 años. Y para nosotros fue bien impactante ver las lágrimas de felicidad por haber llegado a esa meta. Y esa vigilia, cuéntenos un poco de su experiencia. Bien breve, ya el tiempo se me está acabando. Pues nada, la vigilia fue una experiencia bien trascendental, ver todas esas personas arrodillarse ante el Santísimo y orar en sus lenguas y en sus idiomas es algo espectacular, porque así tú internalizas que vivimos una misma fe y un mismo Dios. Es espectacular. Universal, la iglesia, por supuesto. Claro. En el caso suyo, Mireika, ¿cómo vio esa vigilia? Hubo mucho llanto, hubo mucha gente que fue tocada por la vigilia. Sí, la vigilia para mí desde Panamá es un momento de reflexión, pero a nivel, yo buscaba respuestas. Yo decía, por favor, Señor, ponme qué tú quieres, cuál sea el próximo paso de mi vida cristiana. Y siempre en Panamá lo hice y aquí también, y me respondió. Y le confirmó que se va a casar. No, ya me casé. Ah, bueno, pues ya no fue confirmando eso entonces. Pero sí, el próximo paso en la vida cristiana, ya ¿verdad? Luego que uno sale de Pastoral Juvenil. Así que ese espacio de silencio, de total adoración al Santísimo, aunque estuvieras viéndolo a través de una pantalla, pues fue muy bonito con todos nuestros compañeros y con la iglesia entera. Claro, también el Papa habló de la importancia de los laicos dentro de la iglesia, así que usted no va a ser religiosa ni su esposo va a ser religioso, pero dentro de ser laico dentro de la iglesia, una iglesia que no es de aduana, sino una iglesia de acogida, una iglesia de recibir a todo el mundo tal y como es, y que después Dios trabaje con cada uno, porque no se llega a la iglesia santo. Así en el proceso se supone que te alejes del pecado y es parte del proceso que Dios va a hacer con cada uno de ustedes. Gracias a Sebastián, gracias a Mireika por contarnos la historia de ustedes en la Jornada Mundial de la Juventud como representación de la Diócesis de Fajardo. Sabemos que hay muchas más historias de la Jornada Mundial de la Juventud de las distintas diócesis en Puerto Rico y otras que van colándose en el camino, que conoceremos por supuesto, rumbo a la próxima Jornada Mundial de la Juventud que será en Corea del Sur. Hasta la próxima. Esto es Noticias 13.